Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda parte de la explicación sobre el tema 5, neumática e hidráulica, para tecnología de cuarto de la ESO. En el anterior vídeo vimos una pequeña introducción sobre la neumática y la hidráulica, luego para después hablar sobre las propiedades y leyes básicas que rigen sobre todo los fluidos por los que utilizan como medio transmisor los circuitos neumáticos e hidráulicos, especialmente del aire. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar sobre los elementos de los circuitos, tales como los compresores y el tratamiento que se le da al aire que vamos a utilizar en estos circuitos, como de los actuadores, que serían los cilindros y los motores. Pues bien, comenzamos con los elementos que componen un circuito neumático o hidráulico, y son básicamente cuatro. Son los generadores de energía. Los generadores de energía, como por ejemplo el compresor, son los elementos que proporcionan el fluido al circuito. En un circuito neumático es un compresor que coge aire del exterior y lo trata, lo comprime para así meterle presión y que funcione el circuito, que vaya hasta los actuadores, hasta los cilindros o los motores. Y en un circuito hidráulico se trata de una bomba de aceite, que es la que le va a suministrar al aceite la presión adecuada para que trabaje el circuito. Este aire o este aceite va a transmitirse por medio de unos elementos de transporte, que son normalmente tuberías y distintos conductores. Unen todos los elementos del circuito, desde los generadores de energía hasta los actuadores o los elementos de mando y control. Los actuadores, hablamos mucho de ellos. ¿Qué son los actuadores? Son los elementos que transforman la energía recibida en otro tipo de energía. Por ejemplo, en un circuito eléctrico sería una bombilla, mientras que en los circuitos neumáticos e hidráulicos son los cilindros y los motores. Transforman la energía que le llega en forma de presión a través del fluido en movimiento. El cilindro es en movimiento lineal y el motor en movimiento circular o rotativo. Por último tenemos los elementos de mando y control, que son conocidos como válvulas. Son los elementos que abren o cierran el circuito, es decir, dejan pasar o no, o en según qué cantidad, el fluido que nos hace funcionar el circuito. En un circuito eléctrico, por ejemplo, sería un interruptor que permite no el paso de corriente, mientras que en un neumático hidráulico, como hemos dicho, son las válvulas. Bien, dentro de los generadores de los generadores de energía, en los circuitos neumáticos tenemos los compresores. Aquí tenéis el símbolo de un compresor y ¿qué hacen estos compresores? Pues elevan la presión del aire hasta el valor adecuado, transformando la energía que cogen del exterior, es decir, cogen el aire del exterior y lo que hacen es le aportan una presión al aire para que así transmitirla por el circuito. ¿Qué tipo de compresores hay? Volumétricos, que reducen el volumen para aumentar la presión, o dinámicos, que lo que hacen es aprovechar la energía cinética, mueven el aire para así suministrarle presión. El aire que utilizamos, que cogemos en los circuitos neumáticos del exterior, para comprimirlo y aportarle una presión, no está tratado, es decir, este aire lo cogemos de la atmósfera, el aire que tenemos aquí alrededor, pero para poder utilizarlo en los circuitos tenemos que pasarlo a través de unos elementos de tratamiento para darle las mejores condiciones posibles a este aire comprimido. Y eso lo hacemos a través de filtros que eliminan las impurezas o las partículas, reguladores de presión que me permiten aportarle la presión que precisa ese circuito, lubricadores, ya que los circuitos neumáticos están compuestos de gran cantidad de componentes mecánicos. Para que no se desgasten, lo que se hace es se les suministran unas pequeñas gotas de lubricante, en la mayoría de los casos aceite, para que así los rozamientos sean menores. Y todo esto, filtros, reguladores y lubricadores, componen lo que denominamos unidad de mantenimiento, que como podéis ver en los símbolos que tenemos está compuesta de un filtro, que son estas rayitas discontinuas, un manómetro, que es lo que me va a recibir lo que me va a medir la presión a la que se encuentra el fluido y que correspondería, digamos, al regulador de presión, y por último este simbolito pequeño que hace referencia al lubricante, a los lubricadores.
Unos de los elementos más importantes de un circuito neumático son los actuadores, que transforman la energía comunicada por el aire que me suministra el compresor en energía útil, en estos casos en movimiento. Se dividen en dos grupos: elementos alternativos, los cilindros, porque el movimiento que hacen es lineal, es alternativo, adentro, afuera, y en elementos rotativos, como los motores, que lo que hacen es lo transforman en movimiento circular. Pues bien, vamos a ver los cilindros. Tenemos varios tipos de cilindros. Destacan el cilindro de simple efecto y el de doble efecto, y luego otros tipos distintos. Vamos a ver un vídeo del cilindro una animación del cilindro de simple efecto. Y como podéis ver, tiene solo una entrada de aire. Solo entra aire por un lado. Aquí vemos su símbolo. El aire entra en la cámara. Esta parte de aquí, que es una superficie circular, es el émbolo, y esto es el vástago. La barra longitudinal es el vástago y esto es el émbolo. De esta forma podemos ver, volvemos hacia atrás, que cuando suministro aire, por la única entrada que tiene, se llena de aire, empuja el émbolo y en consecuencia sale el vástago. Cuando dejo de suministrar el aire, la acción del muelle hace que retorne. Meto aire, sale. Dejo de meter aire, la fuerza del muelle hace que entre. ¿Lo vemos? Bueno. Pues bien, este era el funcionamiento del cilindro de simple efecto, y ahora vamos a ver sus símbolos y cómo podemos calcular la fuerza que ejerce este cilindro. Vale, pues entonces hemos dicho que los cilindros de simple efecto realizan desplazamiento útil solo en un sentido, es decir, hacia afuera, ¿no? Y luego vuelven por la acción, en este caso del muelle, o también puede volver por la acción de una carga externa. Tenemos aquí una serie de imágenes que podéis consultar y la fórmula que nos permite calcular la presión y la fuerza con la que actúa este cilindro. Utilizando la fórmula de presión es igual a fuerza partido superficie, podemos calcular la fuerza. Despejamos, como fuerza es igual a presión por superficie. La superficie siempre es un émbolo circular, esto es muy importante, por lo tanto la sección de un elemento circular es pi por radio al cuadrado. Si tenemos el diámetro en lugar del radio sería la mitad, ¿no? El radio es diámetro partido por 2, pero como está al cuadrado, diámetro cuadrado partido de 4. Si os queréis fijaros simplemente en el radio, hasta aquí. Presión por superficie, la superficie es un círculo, pi por r al cuadrado. Y así calcularíamos la fuerza de avance es salir, que sale el vástago, fuerza de avance del cilindro. Por otro lado tenemos el cilindro de doble efecto, que vamos a ver su funcionamiento. Como veis, tiene dos entradas de aire, entradas o salidas, aquí tenéis su símbolo. Como ya no tiene un muelle, por eso es de doble efecto, es que actúa en los dos sentidos. Por lo tanto, si suministramos aire en un sentido, en el otro va saliendo. Ahora suministramos por la derecha y vuelve Ahí lo tenemos. Cuando estamos suministrando aire por la parte del émbolo, se llena la cámara, empuja y en consecuencia el aire que había en la cámara del vástago va saliendo. ¿Lo vemos? Cuando llega al final podemos mantenerlo en esta situación o invertir. Entonces meteríamos el aire por aquí, por la vía de la derecha, y saldría por la de la izquierda. Vamos a verlo. Metemos por la derecha, se llena esta cámara y en consecuencia empuja. Vamos a ver un funcionamiento en la realidad. Ahí lo tenéis. Sale el vástago entero y retrocede. Pues este es el funcionamiento del cilindro de doble efecto. ¿Cómo calculamos la fuerza? Pues vamos a verlo. El cilindro de doble efecto, como hemos dicho, tiene dos vías, por lo tanto, a ver que no se abre. Ahora. El cilindro de doble efecto dispone de dos orificios, uno de entrada
Bueno, en realidad los dos son de entrada y salida, porque cuando por uno entra, por el otro sale y viceversa. Aquí tenéis un poco la explicación. Cuando aporto mayor presión por un lado, entonces se empuja hacia allí y sale por la otra, etc. Bueno, por lo tanto tenemos dos fuerzas. La de avance cuando sale y la de retroceso. La fuerza de avance, muy simple, se hace como en el cilindro de simple efecto. Fuerza es presión por superficie. ¿Qué es superficie? La del émbolo, que es redondo, por lo tanto, pi por r al cuadrado, es un círculo. Mientras que la fuerza de retroceso va a ser por la parte del vástago. Por lo tanto, la superficie que empleamos ya no es la del émbolo, es la que tiene el émbolo menos la del vástago. Es decir, aplicamos solo fuerza en esta parte de aquí y en esta. Es como un anillo. Entonces, es un anillo circular. Entonces, una corona. Solo hay superficie alrededor. Así pues, ¿cómo lo calculamos? Pues sería la fuerza de retroceso es presión por superficie de avance menos superficie de retroceso. Esto sería la total, ¿vale? Entonces lo que tenemos que calcular es presión por superficie de avance, es la del émbolo, menos la del vástago. Es decir, una menos la otra. Bien, ¿qué otros tipos de cilindros tenemos? Pues bueno, tenemos cilindros con amortiguación, de doble vástago, pues si actúan en los dos sentidos, o incluso sin vástago, donde el desplazamiento se hace en la camisa. Además de los cilindros, tenemos también los motores neumáticos, en los que vamos a ver 4 tipos de motores. Los motores provocan un desplazamiento útil giratorio, es decir, reciben aire y en lugar de salir un vástago, lo que hace es mueve unas paletas, un círculo. Estos motores son rápida inversión de giro, trabajan a velocidades altas, se pueden sobrecargar sin problemas y actúan en condiciones muy extremas, como ambientes corrosivos o elevadas temperaturas. Destacan los rotativos de pistones, los de paletas, los de engranajes o los de turbinas. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la parte 2 del tema 5, circuitos neumáticos e hidráulicos, y os espero en el siguiente vídeo.